Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que estoy segura, va a generar mucha conversación y seguramente les interesa tanto como a mí. Vamos a hablar sobre Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja de actores que nos robó el corazón en Love is in the Air, y la posible tormenta que se avecina en su relación. Sí, así como lo escuchan, el rumor de una posible separación ha estado circulando por ahí, y hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos hasta el momento, analizar las pistas, y ver qué tan cierto es todo esto. Prepárense para un análisis profundo. Antes de empezar, quiero pedirles un favor muy grande, si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido sobre el mundo del espectáculo, series turcas, y todo lo que a ustedes les encanta. Y no olviden dejar su like si les gusta el tema. Y ahora sí, vamos con el tema del día. La historia de Hande y Kerem, para quienes no la conocen a fondo, es prácticamente sacada de un cuento de hadas moderno, un rom-com de la vida real que conquistó a millones. Se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor con cada episodio. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y poco a poco, esa conexión especial que tenían en la ficción se hizo realidad fuera del set. Comenzaron a salir, y se convirtieron en la pareja favorita de muchísimas personas, la it couple turca por excelencia. Los vimos juntos en eventos compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales, desde románticas escapadas hasta tiernas muestras de cariño en el día a día, y en general, parecían estar muy enamorados y felices. Su relación alimentó la pasión de los fans, quienes seguían cada paso de la pareja, analizando cada foto, cada comentario, cada gesto en busca de señales de su amor. Pero como suele pasar en el mundo del entretenimiento y lamentablemente en la vida real también, las cosas no siempre son perfectas. La vida es un guión que a veces cambia de rumbo y los finales felices, aunque deseables, no siempre son una garantía. Los rumores de una posible crisis comenzaron a surgir hace unos meses. Al principio eran simples especulaciones, como suele ocurrir, comentarios en redes sociales, análisis de la prensa rosa y especulaciones en foros de fans. Se decía que estaban distanciados, que ya no se les veía juntos con tanta frecuencia, y que habían borrado fotos y mensajes de sus redes sociales. Estos indicios, por pequeños que fueran, encendieron las alarmas en el fandom y en los medios. ¿Qué sucedió realmente? Bueno, es ahí donde las cosas se ponen interesantes, y donde nos adentramos en el meollo del asunto. Es el momento de convertirnos en detectives del corazón, analizando cada pista como si fuera un rompecabezas. Lo primero que hay que entender es que por mucho que queramos saberlo todo, la vida privada de las celebridades es, bueno, privada. Ellos no están obligados a contar sus problemas a los cuatro vientos, y tienen el derecho de proteger su intimidad. Sin embargo, como fans apasionados y como parte del público que consume su trabajo, podemos analizar las pistas, las declaraciones y los comportamientos para intentar descifrar qué está pasando. Es un ejercicio de especulación, sí, pero también de empatía y comprensión. Una de las primeras señales que encendieron las alarmas, como mencioné, fue la disminución en la actividad conjunta en redes sociales. Antes era común ver fotos, vídeos y mensajes de cariño entre ellos, que nos hacían creer en el amor verdadero. Desde publicaciones casuales hasta mensajes de felicitación en ocasiones especiales, sus redes eran un escaparate de su amor. De un momento a otro dejaron de compartir ese tipo de contenido. Los fans más observadores, aquellos que siguen cada movimiento, notaron que incluso habían borrado algunas fotos juntos, especialmente aquellas donde demostraban más cercanía y afecto. Fotos de viajes, momentos especiales y dedicatorias que de repente desaparecieron del perfil. Esto obviamente generó mucha especulación y alimentó los rumores de que algo no estaba bien. ¿Fue una limpieza estratégica, un intento de distanciarse de la mirada pública, o una señal de que la relación estaba en crisis? La respuesta, por supuesto, es algo que solo ellos saben. Luego comenzaron a surgir rumores sobre posibles motivos de la supuesta crisis. La prensa rosa, siempre ávida de noticias, y los rumores de los fans en redes sociales, comenzaron a especular sobre las causas de la posible separación. Uno de los rumores más fuertes, y quizás el más plausible, apuntaba a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y prioridades. Se decía que Hande en este momento de su carrera está muy en
focada en su trabajo y en crecer profesionalmente buscando nuevos proyectos y retos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Después del éxito de Love is in the Air, su popularidad se disparó, y ella está aprovechando la oportunidad para consolidar su carrera, tomar riesgos y ampliar sus horizontes profesionales. Por otro lado, Kerem, según algunas fuentes, estaría más interesado en tomarse un tiempo para sí mismo, dedicarse a proyectos personales, explorar otras facetas de su creatividad y quizás viajar más. Después del éxito de la serie, Kerem ha estado involucrado en varios proyectos, pero también ha expresado su deseo de diversificar sus intereses, explorar otras áreas de la actuación y quizás tomarse un tiempo para reflexionar sobre el futuro. Estas diferentes perspectivas sobre el futuro, las ambiciones profesionales contrapuestas y las diferentes prioridades podrían haber generado tensiones en la relación, creando un desequilibrio entre sus vidas y dificultando la conciliación de sus proyectos personales. El tiempo, la distancia y las diferentes metas pueden ser piedras en el camino de cualquier relación, y en el caso de Hande y Kerem, esto podría haber influido en su dinámica como pareja. Otro de los rumores, aunque menos creíble y más propio del sensacionalismo, mencionaba la posibilidad de terceras personas. Obviamente en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales son a veces víctimas de especulaciones sobre infidelidades o nuevas conquistas. Sin embargo, hasta el momento, no existen pruebas concretas que respalden este tipo de rumores, y al menos por ahora, no hay indicios que sugieran la existencia de otra persona en la vida de alguno de ellos. A lo largo de este tiempo, tanto Hande como Kerem han sido muy cautelosos al hablar sobre su relación. Han mantenido un perfil bajo intentando proteger su privacidad y evitando declaraciones que confirmen o desmientan los rumores. En contadas ocasiones, han hecho declaraciones ambiguas sin confirmar ni desmentir los rumores. En entrevistas han evitado hablar directamente del tema, respondiendo con frases como «somos felices» o «estamos bien». Este silencio, por supuesto, no hace más que alimentar la curiosidad y la especulación, ya que la falta de información solo genera más preguntas y conjeturas. El hermetismo, aunque comprensible, genera más dudas que certezas. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, es difícil dar una respuesta definitiva. Lo que sí podemos decir es que, basándonos en las pistas que tenemos, la situación entre Hande y Kerem parece ser bastante compleja. Es probable que estén pasando por un momento difícil, un momento de reflexión y de replanteamiento de su relación. Este tipo de situaciones son comunes en cualquier relación, pero en el caso de una pareja mediática, la presión del público y de los medios de comunicación puede intensificar las dificultades. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complicadas, y que las parejas, incluso las más mediáticas, pasan por altibajos. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la historia, una fachada cuidadosamente construida. No sabemos qué sucede realmente entre ellos, cuáles son sus miedos, sus anhelos y sus decisiones. Las relaciones implican comunicación, compromiso y adaptación, y a veces, incluso el amor más fuerte puede tambalearse ante las dificultades y las diferencias. Es posible que estén intentando solucionar sus problemas en privado, o que simplemente estén en un momento de transición, tratando de entender qué quieren y cómo quieren afrontar el futuro. Es un proceso que lleva tiempo, paciencia y mucho diálogo. También es posible, aunque menos probable, que hayan decidido tomar caminos separados. La separación, aunque dolorosa, no siempre es un fracaso, sino una oportunidad para el crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad individual. Solo el tiempo nos dirá qué es lo que finalmente sucede. Sin embargo, hay algo que sí podemos afirmar: la admiración y el cariño que sentimos por ellos como pareja no se borra de un plumazo. Han compartido momentos increíbles con nosotros, nos han hecho soñar, y nos han regalado una historia de amor que permanecerá en nuestra memoria. Ya sea que decidan continuar juntos o tomar rumbos diferentes, su paso por nuestras vidas ha sido significativo. El legado de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, seguirá vivo en nuestros corazones. Sea cual sea su decisión, les deseamos lo mejor, y esperamos que encuentren la felicidad. Ahora bien, hablemos un poco de lo que esto significa para sus carreras. Hande, como les mencioné, parece estar enfocada en crecer profesionalmente. Ha protagonizado nuevos proyectos demostrando su talento y versatilidad como actriz, y sigue siendo una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Su futuro profesional parece prometedor, y seguramente seguirá cosechando éxitos. La dedicación y el esfuerzo que ha mostrado la convierten en un referente para muchos jóvenes.
Kerem, por su parte, también tiene nuevos proyectos en puerta, y sigue demostrando su talento y versatilidad como actor. Su trayectoria es sólida y su capacidad para interpretar diferentes roles lo convierte en un actor versátil y respetado. Ambos están en un momento muy bueno de sus carreras, y seguramente seguirán cosechando éxitos. Incluso en caso de una separación, sus carreras individuales seguirán su curso, y seguramente nos seguirán regalando grandes interpretaciones. Y por cierto, hablando de éxitos, aprovecho para recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos ayuda muchísimo que ustedes estén suscritos y que activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. La suscripción es gratuita, y les garantiza estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Y ya que estamos, les invito a dejar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Hande y Kerem están separados? ¿O creen que están pasando por una crisis pasajera? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Qué esperan de sus carreras? Quiero leer sus comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a construir un contenido más cercano y relevante para ustedes. En resumen, en este vídeo hemos explorado la posible crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas, los rumores y las declaraciones, y hemos concluido que la situación es incierta, pero que con toda probabilidad están pasando por un momento complicado. Les deseamos lo mejor a ambos, y esperamos que encuentren la felicidad, tanto en lo personal como en lo profesional. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden dejar un me gusta, compartir el vídeo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!